Jorge Zelaya. Gracias, Ale, muchísimas gracias. Estamos listos aquí ya para entrar en el diálogo con nuestro distinguido invitado este día. Esta semana en el país continúa la reapertura gradual de las instituciones del gobierno, sumando 8 entidades públicas entre financieras, de servicio público, de turismo y de asistencia social. A esto se suma la apertura del sector transporte terrestre y aéreo. En tal sentido, todos los hondureños comenzamos a tener un poco de esperanza de retornar de nuevo a la normalidad. Sin embargo, para expertos en medicina, las próximas 2 semanas serán cruciales para saber si el territorio hondureño podrá avanzar a la fase 2 en la pandemia, siempre tomando las medidas de bioseguridad correspondientes. Ante esto, la clase trabajadora, sin lugar a dudas, la más afectada, pues aún continúa sumándose despidos y suspensiones laborales, así también como el cierre, sobre todo de microempresas a nivel nacional. Hoy dialogaremos a partir de este momento con el secretario de Trabajo, el ingeniero Carlos Madero, para saber si la fase 2 está a la vuelta de la esquina o si la crisis económica y laboral en el país apenas comienza. Ministro, muchísimas gracias, como siempre, por supuesto, por atender nuestro llamado a que nos acompañe en este diálogo para dar algunas explicaciones a la población y sus opiniones que como funcionario de altísimo nivel, como secretario de Estado, en este caso de Trabajo, pues siempre son oportunas sus intervenciones y las determinaciones que se toman a nivel de gobierno y que es muy importante que la clase trabajadora, los mismos empresarios, todos en general, pues podamos escuchar. Gracias, ministro, y muy buenos días. Sí, buenos días, Jorge. Saludos a usted que está en cabina y al pueblo hondureño. Pues efectivamente, la mesa multisectorial ha venido haciendo análisis sobre todo el comportamiento de las personas durante la pandemia, ¿verdad? Mucha de la apertura o no apertura de la economía depende del comportamiento social de las personas. Entonces, ¿por qué? Porque la enfermedad sobre todo tiene un componente social que nosotros no podemos evitarlos, es un componente que está ahí, ¿verdad? Y tiene que ver con la movilidad de las personas. Entonces, esta movilidad es la que genera en cierta manera qué tan rápido se puede propagar o no el virus. Claro está, ahorita la apertura estamos por entrar casi a las 3 semanas desde que se hizo la apertura anterior, vamos a ver. Se cumplió una semana, sí, vamos a entrar a la 3ª semana. Este miércoles se empezaría la 3ª semana, o sea, se habrían cumplido, por así decirlo, 2 semanas completas de esta apertura, pero que tiene ciertas condiciones distintas a la anterior. Por ejemplo, esta apertura se está dando ahorita en el marco, claro, de un sistema mucho más robusto en temas de salud. Ya tenemos una cantidad significativa de triajes, sobre todo en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Por ejemplo, en Tegucigalpa ya van más de 6 triajes. Y obviamente estos triajes, combinados con las brigadas, empiezan a dar resultado y empezamos a ver resultado positivo. Y es no tanto que se esté disminuyendo la curva, es más un resultado en el punto de que el sistema hospitalario se encuentra con más oxígeno, o sea, se encuentra más libre, por así decirlo, y claro está, esta capacidad, por así decirlo, que tiene el sistema médico, que tiene el sistema de salud, es el que permite que existen estas condiciones para apertura como la que estamos teniendo ahorita. Entonces, por eso es muy importante que hemos visto que el programa Fuerza Honduras, que no es más que una transferencia de dinero a las municipalidades para que las municipalidades repliquen este modelo. ¿Por qué? Porque este modelo hemos podido detectar que efectivamente ha sido muy importante. O sea, estamos hablando que lo que estaba pasando en las ciudades grandes, por así decirlo, que eran las que tenían mayor contagio, esto se va a empezar a ver como un espejo en escalas más pequeñas en las ciudades urbanas
rurales del país. O sea, en las ciudades un poco más pequeñas, estamos hablando de La Ceiba, Choluteca, Danlí, Comayagua. Estamos empezando a ver que estas son ciudades que están empezando a tener contagios bastante grandes. Y no es porque sea algo diferente, es porque simplemente el virus tiene ese comportamiento. Si usted se acuerda, el virus empezó en las grandes ciudades del mundo, Madrid, Nueva York, Miami, Los Ángeles, ¿verdad? Después va pasando a las ciudades más pequeñas. Acordémonos que Tegucigalpa y San Pedro Sula son ciudades realmente pequeñas si uno las compara con otras ciudades del mundo, ¿verdad? Y después de esas ciudades pasa a estas ciudades más pequeñas hasta que finalmente llegará probablemente a las aldeas y caseríos. Entonces, este comportamiento que tiene el virus, lo que genera es que lo mismo que pasa en una ciudad va a pasar después en una aldea o en un pueblo del interior. Entonces, por eso es que Fuerza Honduras prevé que el mismo modelo que se montó en Tegucigalpa o en San Pedro Sula, que es un modelo que viene acompañado de varios tipos de intervenciones. Primero, están los triajes convencionales, comunes y corrientes. Después están los centros de estabilización. Después están los hospitales y las brigadas que andan dentro del territorio. Entonces, esos componentes son los que permiten, no que el virus no es que nos siga, el virus sigue, y el virus sigue expandiéndose en el territorio. Pero lo que permiten estos mecanismos es que aunque esté el virus, el sistema de salud tenga ese respiro. ¿Por qué digo esto? Porque hay que entender que es muy probable que casi todos nos vayamos a enfermar, porque el virus es muy contagioso. Y a veces por mucho cuidado que pueda tener una persona, termina infectándose. Y eso nosotros no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es que el sistema de salud no se vea sobrecongestionado a tal punto que se derrama, por así decirlo, ¿verdad? Se sobrepasa sus capacidades. Entonces, ahí es donde entran todos estos sistemas. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. A mí me gusta mucho este ejemplo porque las personas en menos de 1 kilómetro cuadrado pueden tener atención. Por ejemplo, se instaló el triaje de la iglesia CCI. En menos de 1 kilómetro cuadrado está el triaje de la CCI, está un sistema de estabilización en la Universidad Nacional y está el Hospital María, del otro lado. De tal forma que en ese sector, una persona que vaya puede encontrar todos los niveles de atención que requieren del coronavirus. Entonces, esto lo ponemos en contexto porque no es, y yo quiero repetirlo, no es que el virus esté bajando, es que hay más condiciones para atacar el virus. ¿Verdad? Esto es importante que la población lo sepa. ¿Por qué? Porque no podemos darnos el lujo de relajarnos en este momento. O sea, no podemos venir y decir, bueno, esto ya pasó, como ya veo que hay menos personas en los hospitales, que ha disminuido, claro, hay menos personas en los hospitales, hay menos personas muriendo, y estas cosas. Entonces no podemos pensar nosotros que así de la noche a la mañana, pues todo el mundo puede salir normal, puede empezar a hacer su vida normal, puede hacer las actividades que antes consideraba con mucha peligrosidad, volverlas a hacer otra vez. Estas cosas ya no pueden pasar, porque todavía el virus está latente y está circulando en gran medida dentro del país. Sí. Ministro, entonces, perdón, no, disculpe, continúe, disculpe. Esto lo digo porque tiene que ver con la apertura, ¿verdad? O sea, ahorita la apertura la hemos visto, efectivamente ya tenemos 2 mediciones de 2 semanas, sigue una tendencia a que los hospitales no estén tan complicados, pero los contagios siguen para arriba. Sí. Entonces, por eso es que nosotros no podemos, Jorge, entrar a un relajamiento y pensar que esto ya pasó, ¿verdad? Si bien es cierto, estamos procurando empezar una apertura que vaya normalizando las cosas y aquellos sectores donde estaban complicados, ¿verdad? Pero no significa que esta normalización va a ser de un solo, ¿verdad?
Por ejemplo, el transporte, se decidió que el transporte tenía que empezar un proceso de pilotaje, porque el pilotaje es muy controlado. Ya tenemos mucha experiencia cuando nosotros piloteamos un sector, porque la pregunta es, ¿por qué, ministro, lo pilotean ese sector y no lo abren de un solo? Bueno, se pilotea porque son sectores que ocupan muchísimo más control que otros. ¿Por qué? Porque el sector transporte es un sector muy, por así decirlo, muy disperso, ¿verdad? Entonces, si no se controla, se corre el gran riesgo de que, como no lo controlamos, empiece a ser un mecanismo de transmisión del virus. Entonces, sí. Eso significa que los taxis tienen que tener esas divisiones que dividen el taxi entre 4, ¿verdad? Significa que tenemos que determinar cómo va una persona en un autobús, si lleva una careta, si lleva una de estas viseras que cubren toda la cara, ¿verdad? Si puede hablar o no puede hablar. Estas cosas se van controlando y este tipo de sectores tiene que ir poco a poco abriendo, porque tenemos que asegurarnos de que ocurra. Igual pasó en los aeropuertos. Los aeropuertos tienen un sistema de protocolo especial. ¿Por qué? Porque es gente que está haciendo traslados de un país a otro. Les voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, tenemos casos como la ciudad de Miami. Miami tiene muchísimo, el estado de Florida tiene muchísimo más casos de los que tiene Honduras. Tiene tasas de mortalidad más grandes que las que tiene Honduras, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos una apertura sin un control, lo que va a ocurrir es que el virus va a empezar a transitar mucho más rápido de una ciudad que tiene más infectados a una ciudad que tiene menos. Entonces, por eso es que tiene que haber un protocolo muy fuerte, en el caso de los aeropuertos, que garantice que este movimiento de personas, no es que va a garantizar que el virus no esté ahí, claro, va a garantizar el control del virus. Por ejemplo, una de las cosas que se señala es que las personas puedan venir con un PCR reciente. Claro, si una persona se sube a un avión y tiene un PCR negativo, sabemos de antemano que esa persona no tiene el virus. ¿Me entiendes? Claro. Entonces podemos garantizarle que eso no está pasando. Igual, si alguien va de aquí para allá, nosotros garantizamos que el que va de aquí para allá tampoco se lo lleva, ¿verdad? Igual, dentro de las terminales hay una serie de cadenas que tienen que ver con el distanciamiento social, porque son lugares que por su naturaleza aglomeran personas. Entonces, estos pilotajes vamos a tener que hacerlos. Y yo quiero decirle, sobre todo para los oyentes que están, o los televidentes que están viendo, vamos a empezar a tener, si bien es cierto, el sector hotelero ahorita tiene autorización para operar, o sea, puede operar todo el hotel, a excepción del comedor del hotel. O sea, el comedor, estamos hablando que hay un restaurante, ¿verdad? Puede operar la cocina del restaurante, pero en vez de que la gente baje a comer a este comedor, pues se puede llevar la comida de los cuartos. Pero vamos a empezar a hacer ahorita unos pilotajes también, donde en lugares como Islas de la Bahía podamos mezclar la apertura del aeropuerto con la apertura de una parte de la cadena hotelera, ¿verdad? De tal forma de que podamos garantizarle a estas personas que efectivamente estos hoteles pueden funcionar con ciertas medidas, ¿verdad? Y de tal forma que podamos empezar a reactivar. Claro, esta reactivación, claro está trayendo consecuencias tremendas. O sea, la economía hondureña está viviendo probablemente su peor etapa de la historia, y eso hay que decirlo claramente, y eso se sufre en el mercado de trabajo. Lo que está generando la pandemia es que está presionando al sistema económico de tal medida que efectivamente yo sí estoy en posición de decir que la pandemia va a dejar despidos. Eso es una realidad. O sea, la pandemia no va a poder, aunque nosotros hubiésemos activado y activaron un porcentaje de la población, porque la gente se pregunta, ¿y qué es la fase 1? La fase 1 es que las empresas pueden activar el 20% de sus trabajadores. Estamos hablando que hay un 80% que todavía no entra. Sí. Y es probable que en esa reactivación, de ese 80% que falte, muchos no vayan a regresar a trabajar porque simplemente las empresas no van a tener las condiciones de hacerlo. O sea, le voy a poner un ejemplo.
Ayer me llamaban porque empezamos con el pilotaje del transporte interurbano. La pregunta es, ¿cuántas personas usaron el transporte interurbano ayer? Lo usaron seis personas. Entonces, ¿qué pasa? Aunque la operación quiera tener un arranque, esta operación no está en condiciones normales todavía. Es una operación que va a costar empezar a recuperarse. Pues igual en una empresa que vendía abarrotería, a un comercio que vendía, no sé, que transaba algún producto, que era comercio en general. Es muy probable que en esta primera parte, con la cantidad de personas, primero, que circulan, y la cantidad de personas, segundo, que puedan trabajar, que la actividad de este negocio no vaya a ser la óptima, ¿verdad? Sí. O por ejemplo, tenemos el caso de los centros comerciales, aunque tienen una apertura, por así decirlo, controlada, ¿verdad? Que la controlamos. Es muy probable que usted o yo o cualquier otra persona ahorita digan, yo a un centro comercial no voy, porque la afluencia de personas, o sea, hay una posibilidad de contagio. Entonces, la afluencia de este comercio no es la afluencia del comercio que tenía hace 6 meses. Entonces, esta afectación de la imposibilidad de tener un comercio normal se va a ver reflejado en el mercado de trabajo, porque ¿qué es lo que va a pasar? El empleador dirá, bueno, yo no puedo con esta carga, y como no puedo con esta carga, entonces tendré que echar mano del personal que tengo contratado. O cerrar alguna tienda, si tenía varias tiendas, dejar solo una abierta, porque muy probablemente el costo de operación de tenerlas todas abiertas es más alto de que tener solo una abierta. No sé si me doy a entender. Entonces, claro, esto significa que habrá una buena porción de las personas que no pueden regresar al mercado de trabajo. Y al final de cuentas lo vamos a ir viendo. Ahorita todavía no podemos decirlo a ciencia cierta cuánto es el impacto total. Por ejemplo, sí podemos decir cuánto tiene que ver con sus pensiones. Nosotros tenemos exactamente alrededor, ya le voy a decir el dato exacto porque lo tengo por aquí cerca. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos alrededor de 924 empresas que se han acogido al sistema de alivio solidario, que representan 126.655 trabajadores que están en el alivio solidario. O sea, son personas que sabemos que han suspendido, ¿verdad? Y que el Estado, la empresa y el RAP en algunos casos está haciendo una contribución para que estos trabajadores no pierdan. Pero tenemos alrededor de unas 11.000 trabajadores, ya que los tenemos ya identificados, que hasta el momento tienen sus pensiones que no utilizaron el alivio solidario. Entonces, por así decirlo, esta cantidad de trabajadores va a ir subiendo, porque no todas las suspensiones se hicieron el mismo día. Hay unas que se hicieron al principio, otras tardaron un mes, otras tardaron un mes y medio, otras tardaron 2 meses, porque claro, uno lo que va viendo, por así decirlo, es que hubo empresas que trataron de hacer un gran esfuerzo para no suspender, porque tenían la esperanza de que esto se iba a normalizar en 2 o 3 meses, pero en la práctica no es así, Jorge. Entonces, claro, eso va a terminar haciendo que tengamos un mercado de trabajo mucho más precario de lo que tenemos, ¿verdad? Y eso ocurre. Ahora, ¿qué pasa con el comercio informal? El comercio informal es, por así decirlo, tiene una característica. Primero, es el que menos ha dejado de trabajar. Hay que señalarlo. Honduras tiene una informalidad del 70%. Pero el comercio informal ha sido el que menos ha dejado de trabajar, porque ha sido el más difícil de controlar. Usted ve los mercados, usted ve los vendedores ambulantes, o sea, es más difícil de controlar. Hemos ido controlando porque ya los mercados han entrado en esta nueva dinámica tuvimos que cerrarlos totalmente. Imagínense, tener que llegar al punto de cerrar un mercado porque no cumplían, porque no hacían caso, y volverlos a activar poco a poco. Pues el sector informal probablemente no lo ha sufrido tanto. Lo que sí ha sufrido el sector informal es que no tiene los mismos ingresos, porque el sector informal vive del sector formal. Entonces, cuando el sector formal está cerrado
el informal recibe menos ingresos porque tiene menos capacidad de comprar. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en una empresa donde me han suspendido, ¿verdad? Este empleo formal probablemente iba a consumir al mercado y consumía algunos informales, pero entonces este informal ya no tiene esa capacidad de consumo porque no hay quien le compre tanto. Entonces, ahorita es un problema de la oferta y la demanda. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la oferta y la demanda también? Honduras no solamente está sufriendo lo que la gente consume o compra internamente. Honduras está sufriendo también lo que viene del exterior. Claro, al tener comercio mucho más cerrado, significa que estamos importando menos, ¿verdad? Y hay menos transacciones, hay menos ventas. Entonces, ¿por qué? Porque también hay una realidad. Todo el planeta está viviendo esta crisis económica. Lo está viviendo Estados Unidos, lo está viviendo Europa, lo está viviendo Guatemala, El Salvador, todo el mundo. Entonces, cada quien está tratando de tener sus productos que vende para el interior de cada país y le da prioridad al interior del país, ¿verdad? Es como que nosotros acá, todos los que están produciendo la parte agrícola, primero le están vendiendo al país. ¿Por qué? Porque saben que el país lo está requiriendo. Entonces lo mismo está pasando en el exterior. Entonces estas cosas que se importaban, pues no han dejado de importarse en cantidades grandes y eso significa que el consumo es menos. Por lo que se espera que la caída al final del año va a estar entre menos 6% hasta menos 10%. Eso, pues bueno, va a variar. ¿Por qué? Porque Honduras, yo le voy a decir, si, entre todas las cosas, mire Jorge, que Dios no se equivoca, y no se equivoca para nada. Vamos a tener problemas, pero ciertamente Honduras es un país que los últimos 15 años ha aprendido a reponerse muy fuertemente. O sea, nosotros miramos desde la crisis del 2009, que ha venido crisis, después hubo 2017, después que la del transporte, después que la de educación y salud, después hemos tenido varias crisis que ha tenido el país en estas últimas décadas, ¿verdad? O en estos últimos 15 años. Y si usted se fija, Jorge, cada vez que Honduras ha caído en estos baches, se ha ido recuperando más rápido. Hemos tenido la capacidad, en el 2009 costó un poquito más, pero cada una de las crisis que ha tenido el país, Honduras ha tratado de recuperar más rápidamente el terreno perdido. El último ejemplo es el año pasado. El año pasado hubo la crisis de educación y salud, que duró alrededor de 3 meses, Honduras en el último semestre del año prácticamente se recuperó a niveles normales. Vamos a esperar, claro está, qué va a pasar estos últimos 6 meses del año, que empezamos con esta reapertura gradual, para ver qué tan rápido también Honduras tiene esa capacidad. En ningún momento estoy diciendo que Honduras se va a recuperar a la normalidad, porque no creo que vaya a pasar. Sí, lo que sí estoy diciendo es que tenemos la esperanza de que los hondureños nos hemos ido acostumbrando a recuperarnos un poco más rápido. Entonces puede ser que Honduras tenga esa gran ventaja y que todos estos golpes que miramos súper mal, al final vayan a ser también una potencialidad, por así decirlo, del país, de poder regresar a una normalidad más rápido. Pero eso, sinceramente, va a estar conectado directamente al comportamiento de las personas. Sobre este regreso, no vamos a poder regresar a algo normal si el comportamiento no cambia. Sobre este regreso a la normalidad, que es bastante difícil en este instante, así como se está viendo, y bueno, no solo en Honduras, sino que también en el mundo, pero hay varias consultas, ministro, en relación a su participación en este momento primaria, y nos interesa sobre todo lo que nos dice Osman Ramírez, de Acto de Inmedio. ¿Por qué, aunque obviamente usted no es el ministro de Salud, pero está en lo de las comisiones que están tomando estas decisiones, ¿por qué no se hacen pruebas rápidas en eso de las brigadas médicas de las cuales usted hablaba? Especialmente aquí en Tegucigalpa, porque entiendo que en San Pedro Sula sí se hacen algunas pruebas, pero puntualmente la consulta de Osman Ramírez, que ¿por qué no se hacen pruebas rápidas en esas brigadas médicas que se están efectuando? Bueno, recordemos que, no puedo expresarme lo que Salud decide sobre sus situaciones, porque ellos lo sabrán mucho mejor que yo, ¿verdad? Yo no soy experto en salud,
Lo más que puedo dar son primicias del que creo yo que ocurre. ¿Qué ha pasado, creo yo, con muchas de las brigadas? Claro está, las brigadas andan en campo. En Honduras hay dos tratamientos que han sido sumamente efectivos. Es el tratamiento maíz y el tratamiento catracho, ¿verdad? Eso creo yo que las mismas gráficas lo explican por sí solo. Cuando empezó a entrar el tratamiento maíz, uno empieza a ver cómo la gráfica de letalidad empieza a disminuir, ¿verdad? O sea, y va para abajo la tendencia, ¿verdad? A disminuir. ¿Por qué? Porque el tratamiento maíz tiene una función que cuando se entrega en los primeros síntomas de la enfermedad, tiende a controlarla. No es que la cura, sino que la controla, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, si el tratamiento de maíz se da sin tener la enfermedad, no tiene efecto. Y si se da demasiado tarde, tampoco tiene el efecto que se quiera, ¿verdad? Entonces, cuando el tratamiento de maíz se da tempranamente a los primeros síntomas, sí se ha observado de que tiende a haber una mejoría, ¿verdad?, en los pacientes. Entonces, ¿qué pasa en las brigadas? Las brigadas lo que hacen es ir a las casas y si usted tiene síntomas del coronavirus, que tiene dolor de cabeza, que le pegó fiebre, qué sé yo, automáticamente le dan el tratamiento maíz, sin necesidad de esperar si tiene la prueba, si no tiene la prueba, sino que simplemente tiene los síntomas y se lo dan. Particularmente yo creo, Jorge, que eso ha sido uno de los grandes éxitos que ha tenido ahorita este mecanismo que se ha introducido en Honduras. ¿Por qué? Porque la PCR lo que nos va a decir es, nos va a confirmar que efectivamente usted tiene el virus. Pero la evaluación clínica lo que le dice, mire, usted creo que lo tiene, y si lo tiene, tómeselo. Y si se lo tome y no lo tenía, pues no va a pasar nada tampoco, ¿verdad? Entonces es mejor que usted lo tome a que no lo tome. Entonces yo creo, viendo un poco todo este modelo que hablamos al principio, que están los triajes, que está el otro, particularmente yo creo que lo que ha ocurrido es que esta cantidad de muestras de brigadas que anda dando el tratamiento maíz, lo que está haciendo es una barrera muy preventiva a que el coronavirus no haga que las personas lleguen a los hospitales. Al final, pues yo me pongo a pensar, no tanto, como le digo, no sé las condiciones ni por qué toman esas decisiones adentro, pero si a mí llegan y me dicen, fíjese que tiene estos síntomas y tomes el tratamiento maíz y eso me va a curar, pues a mí lo que me interesa es que se cure, en última instancia, ¿verdad? Para lo más importante es que la persona no se cure. Pero entonces lo digo esto porque uno mira, claro, por ejemplo, mire el modelo hondureño, y yo lo digo, no lo digo como parte de salud, pero es muy caro. Por ejemplo, el modelo, aquí se hace una PCR para detectarle a la gente que tiene coronavirus y se vuelve a hacer una PCR para detectarle que ya no lo tiene. O sea, se está gastando el doble solamente en las pruebas PCR. De repente, yo pienso que si una persona tiene coronavirus y ya le pasaron 25 días, por ejemplo, es probable que ya no lo tenga, en muchos de los casos, ¿verdad? Entonces, no necesariamente ocuparía tener la segunda PCR, pero bueno, eso yo no puedo meterme porque eso es un tema clínico médico, sí, ¿verdad? Pero ciertamente lo que sí yo puedo decir, por lo menos a lo que yo considero como persona, es que si a mí me dan el tratamiento, porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Si alguien tiene algún síntoma en una casa, le dan el tratamiento a veces a toda la casa, aunque los otros no tienen síntomas, porque es muy probable que los otros miembros de la familia sean asintomáticos, y si le dan el tratamiento maíz, y eso evita que usted vaya al hospital, bienvenido. Claro. Yo creo que ese es el gran logro que se tiene con todo este sistema, y por eso uno empieza a ver que los hospitales tienen menos gente, porque ¿qué es lo que se buscaba? ¿Por qué los hospitales tienen menos gente? Porque lo que buscamos no, como les digo, el contagio o no contagio depende de las personas, pero lo que busca el sistema es que no se sobrecargue al sistema sanitario. Entonces, si yo con todos estos tratamientos evito que la gente vaya al hospital, ya cumplí en gran medida el propósito de la estrategia, porque lo que no queremos es que lo que queremos es que lo último que ocurra es que una persona vaya al hospital. Entonces, si tomó maíz porque llegó la brigada, aunque no le hicieron el PCR, pero lo tomó y se curó,
Pues bueno, eso significa una persona menos en un hospital, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos la concepción, Jorge, de que toda la gente tiene que tratarse en Honduras en los hospitales. Y yo creo que ahí es donde efectivamente el primer nivel de salud toma un tema súper relevante, pero súper relevante. ¿Por qué? Porque el primer nivel de salud lo que dice es no vaya al hospital. O sea, procure no ir al hospital. Primero, ¿por qué se trata de no ir al hospital? Porque el hospital debe ir la persona que está grave, ¿verdad? Porque al hospital lo que necesitamos es que las camas con alto flujo de oxígeno, con eso sean para las personas que efectivamente están graves, ¿verdad? Y si usted no requiere irlo, pues hombre, y se lo dieron a una brigada o se lo dieron en un triaje, pues utilice lo que le dieron ahí porque va a ser igual de efectivo a que lo reciba en un hospital. Entonces, claro, esto ha venido bajando la tendencia, entonces ya miramos una tendencia en letalidad bastante baja y empezamos a ver una disminución en los hospitales. Ojo, pero hay una cosa muy, muy importante. Que eso esté pasando en Tegucigalpa y San Pedro Sula no significa que en el interior del país no vamos a ver estos problemas. Hay ciertos temas en el interior del país. El interior del país tiene mucho menos, Jorge, mucho menos capacidades hospitalarias y sanitarias, claro, que las grandes ciudades. Entonces, es probable que en el interior del país el problema se nos haga más difícil que acá. Póngale que usted vive en una aldeíta allá, recóndita, en Santa María del Carbón, en Olancho. ¿Qué pasa en esos casos? Las capacidades de esos lugares son menores que las capacidades de acá. Y por eso es que Fuerza Honduras es vital que todos los alcaldes que solo reciban la platita, ¿verdad?, metan esos triajes y esas brigadas. A mí me llamó mucho la atención, si usted se fija, en este comunicado de esta semana salió La Ceiba. La Ceiba reaperturó a fase 1. Yo tuve la oportunidad de tener una reunión con todas las fuerzas vivas de La Ceiba. Ahí estaban la región de salud, los hospitales, las cámaras de comercio, el alcalde, estaba todo el mundo. ¿Qué pasó con La Ceiba? Y a mí me gustaría que eso pasara en todos los municipios de Honduras. La Ceiba vino hace 2 semanas anteriores y nos pidieron cierre total, porque estaban complicados con los números. Entonces le dijimos, bueno, nos lo está pidiendo la autoridad local, lo vamos a cerrar. Lo cerramos por 2 semanas. Esta semana vienen en la reunión y nos dicen, mire, nosotros queremos volver a hacer una apertura. Entonces la primera pregunta de nosotros fue, ¿ya tiene el triaje? ¿Ya tiene la brigada? ¿Cómo está preparada la ciudad? Entonces viene y me dice, mire ministro, me dice, ya tenemos 2 triajes montados, y no solo son triajes, me dice, son salas de estabilización. Entonces ya no empieza a decir, entonces estos andan bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solamente están montando un triaje sencillo, sino que también tienen salas de estabilización. Y aparte me dicen, fíjese que tenemos esta medición de los hospitales, y aumentamos los hospitales en esta capacidad. Entonces, usted mira que la línea de combate del sistema del COVID es mucho más grande. Entonces ya dice uno, pues la ciudad está mucho más preparada. Esto que pasó en La Ceiba tiene que pasar en todas las ciudades, en Talanga, tiene que pasar en Juticalpa, tiene que pasar en Catacama, tiene que pasar en Ciguatepeque, en Copán. O sea, esto que está pasando tiene que ocurrir absolutamente en todos los municipios. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es el sistema de control. Ojo, sistema de control, no estamos diciendo el sistema de descenso de casos. Los casos únicamente van a bajar si la población tiene las 3 reglas de oro. Distanciamiento social, ¿verdad? Usar la mascarilla, y cuando decimos usar la mascarilla es usar bien la mascarilla. O sea, si yo me pongo la mascarilla, no me la voy a estar tocando. Mire, esto es tremendo. Antier estaba me tocaba, a mi esposa le tocaba ir a hacer compras, y me dice, mire que qué barbaridad, que estoy haciendo compras, me dice, en un mercadito, y la muchacha se tocaba la mascarilla y se la ponía, y se tocaba la mascarilla y se la ponía, y se la volvía a tocar la mascarilla. ¿De qué sirve, ciudadanos, que usted use la mascarilla si se la va a estar tocando, por amor de Dios? Si se va a poner la mascarilla, no se la toque. ¿Por qué? Porque cada vez que se la está tocando, usted lo que respiró se quedó en la mascarilla. ¿Y dónde le queda el virus? En los dedos, aquí en los dedos. Entonces, eso lo decimos
porque es usar bien la mascarilla, ¿verdad? Y el otro es lavarse constantemente las manos con agua y jabón o con gel, ¿verdad? Con gel en base a 70% de alcohol. Esas son las tres reglas de oro. Entonces, en la tendencia del coronavirus no vamos a ver que baja, ¿verdad? Porque simplemente el comportamiento social no lo está permitiendo. Este fin de semana, mire, es la tercera vez que la policía irrumpe en campeonatos de fútbol. La tercera, no es ni la primera, la tercera que yo me doy cuenta, no sé cuántas más habrá habido, pero que yo me di cuenta, este fin de semana volvió a haber un campeonato de fútbol y andaban hasta con camisetas con números. Ahí fue en la colonia Betania. Entonces, ¿cómo pensamos, Jorge, que el nivel de contagio va a disminuir si la conciencia social no existe? No existe. Yo ahorita miraba en el Seguro Social y lo estaba viendo detenidamente las imágenes de las que mostraron aquí en el canal. ¿Usted cree que había distanciamiento social? Ahí estaban a menos de 1 metro sentados. Claro. Y eso no requiere de que esté un policía ahí. Es que, hombre, tenemos que entender como sociedad de que necesitamos hacer el distanciamiento para no contagiarnos. Entonces, si yo tengo la oportunidad, claro que está, de tener más de 1.5, mire compañero, tenga 3, tenga 4 metros si quiere. O sea, es mejor que tenga mayor distanciamiento social que menos distanciamiento social. Entonces, la curva no tiene que ver, y aquí quiero hacer otra alusión. Nosotros, en la unidad de epidemiología de SINAGER, que quiero decirle que yo estoy sorprendido con el trabajo que hace esa gente, inclusive tiene estudios de cómo se moviliza la gente en Honduras. Ellos agarraron unas plataformas de Google. Si usted tiene un teléfono inteligente, pues Google hace mediciones de a dónde se mueven las personas. Increíblemente, por ejemplo, la disminución en comercios es como de 46%. Y el aumento de gente en las colonias es de más 21%. Eso es lógico porque debe haber más movimiento en las colonias que en los negocios. Pero ¿por qué es más 21 y no debería ser más 60 o más 70% en las colonias si lo que nos están diciendo es que es en casa? ¿Qué es lo que pasa, Jorge? La gente no se queda en la casa. La gente está saliendo de las casas, ¿verdad? Y eso hace que la mayoría de los contagios no se están dando en los negocios, se están dando en las casas. Yo le voy a poner un ejemplo en la Secretaría del Trabajo. Nosotros tenemos a los inspectores de trabajo que los estamos mandando a hacer las auditorías de bioseguridad de las empresas, junto con la DPI. Pues cada 2 semanas más o menos estamos haciendo un tamizaje de pruebas rápidas para los que andan. Y hemos hecho dos rondas. Mire qué cosa tan interesante. La primera ronda, de los inspectores que andaban en calle, uno me salió contagiado. Pero el grupo que venía, le hacemos tamizaje antes de entrar y me salieron 3 contagiados. Del que venía, o sea, no andaban en la calle. ¿Y cómo se contagió esa gente? Se contagia en sus casas. Pues bueno, volvimos a hacer, después de 2 semanas otra vez, otra segunda ronda, y mire qué cosas pasan. De los que andaban en la calle, 1 volvió a salir contagiado, y 8 salieron contagiados de los que andaban en la casa. ¿Qué significa? En chiquito, efectivamente lo que nos decía la unidad de SINAGER, la mayoría de personas se está contagiando en la casa. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué significa quedarse en la casa? En la casa significa quedarme, no salir a la pulpería sin las medidas de bioseguridad, no estar haciendo reuniones familiares, cumpleaños, fiestas. Eso es lo que está pasando. Está llegando un puntito que la gente se está relajando y entonces, está cumpliendo años el primo. Pero yo aquí en mi casa no me pega y yo creo que en la casa de él no se pega. ¿Y quién dice que eso es así? Y no hay un asintomático. Entonces ahí se está empezando a dar mucho contagio. Se cree que más del 65% de los contagios se está dando en las casas. Entonces, si eso está pasando, significa que estamos relajando las medidas de las familias, porque la mayoría de gente se contagia ahí. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no es cierto que todo está recayendo solamente en la apertura de negocios. Claro está que una parte
tendrá que ver en reapertura. Y no podemos pensar que esta reapertura no traerá más contagios, porque eso sería una mentira. La reapertura va a traer más contagios, eso es una realidad. El tema no es que traiga más contagios o no, el tema es qué tan preparados o qué tanto podemos saturar al sistema de salud. Ahí está y ahí radica, por así decirlo, lo más importante de la estrategia. Entonces, esto lo decimos con responsabilidad porque hay gente que piensa que hay reapertura porque los números van a seguir bajando. Yo creo que no, yo creo que los números van a subir un poco. El tema es si suben ese poco y estamos preparados para tener esa contención. Si suben un poco y tenemos el sistema de salud preparado por todos estos triajes, brigadas y hospitales, entonces bueno, pues no importa que suba un poco, ¿verdad? Va a volver otra vez a bajar, entonces va a ir cíclica, va a ir subiendo, bajando, subiendo, bajando, ¿verdad? Pero vamos a ir controlando la enfermedad. Hasta el momento hemos tenido mucho éxito en las tasas de letalidad. Honduras es uno de los países que ha tenido mejor control en la tasa de letalidad. Eso está claro, puede cambiar de la noche a la mañana, pero va a cambiar si las personas no hacemos caso de las medidas de distanciamiento social. Esta reapertura, gracias ministro, sin ninguna duda usted lo ha dicho, traerá, y no es que probablemente, sino que traerá más número de personas contagiadas, pero en la medida, la disminución será que sigamos, y usted lo planteó, y aquí se insiste, en los medios de comunicación insistimos permanentemente, distanciamiento social, mascarilla, el uso correcto de la mascarilla, y el lavado constante de manos. En esa medida en que cumplamos con estos 3 requisitos, ahí sin ninguna duda va a disminuir el contagio del COVID-19 en el país. Pero nos va a permitir, perdón, sí, ministro. Sí, y una cosita más, Jorge, una cosita más muy importante. También hay familias, y le voy a poner un ejemplo que yo he vivido aquí en mi casa, ¿verdad? Hay familias que no creen que el coronavirus existe. ¿Verdad? Yo tengo un caso que lo conocí de primerísima mano, donde una persona de un núcleo familiar salió contagiado con coronavirus, ¿verdad? Todos ahí en su casa habían tenido dolor de cabeza y fiebre en las últimas 2 semanas, ¿verdad? Esta persona salió con prueba positiva, regresó a la casa, y al día siguiente que regresó a la casa, todo el mundo en esa casa piensa que el coronavirus no existe porque como nadie se murió, ¿verdad? Solamente les dio dolor de cabeza y fiebre. Entonces, gracias a Dios, en esa familia la mayoría fueron asintomáticos. Pero tendemos a pensar de que esas cosas no existen. Claro que existen, lo que pasa es que hay que darle gracias a Dios. Si a mí me pegó y me pegó suave, pues bendito sea el Señor, ¿verdad? Porque no me mandó al hospital. Pero es probable que el vecino, a mí este caso que lo conozco de primera mano, es probable que eso en una aldea, es probable que esta gente que anduvo en todas las casas de todos los vecinos irresponsablemente haya contagiado a toda la aldea. Sí. O sea, toda esta aldea se contagió porque estas personas piensan que este coronavirus no es de verdad porque simplemente no mató a nadie de esa casa. Sí, entonces, hay que ser responsables. Como dicen, amar al prójimo como a mí mismo. Si a mí no me gustaría que me traigan coronavirus, pues hombre, seamos responsables y ya lo sé que lo tengo, no salir. Y me di cuenta en esta casa que toda la gente, sabiendo que está el coronavirus, sabiendo que están infectadas, no les importó y fueron a la casa de todos los demás. O sea, increíblemente. Sí. Y teniendo conciencia de que están infectados. Sí, no, a unos les pega más fuertes que a otros, y igual, ministro, ejemplo en mi caso, es decir, a mí me dio coronavirus, me costó salir, pero a mi esposa le dio muchísimo más fuerte, que tuvo 2 semanas internas, una que no se dio cuenta de nada, como dicen, y solo por la gloria de Dios está con vida. Entonces a otros les pega sin mayores consecuencias. Entonces es diverso, pero que existe el COVID existe. Vamos a hacer una breve pausa, claro. Regresaremos con el titular de trabajo, el ingeniero Carlos Madero. Hay preguntas, Jacinto Hernández, por ejemplo, dice, y la va a responder el ministro al volver, ¿cuándo regresan ellos en la fase 2 si es que se da? Porque fue suspendido en el mes de mayo. Y también nos dicen de unos empleados que fueron suspendidos, dicen de unos hoteles aquí en Tegucigalpa, que no les han cancelado a algunos sus prestaciones total. Una pausa breve y regresamos con el ministro, el ingeniero Carlos Madero.
8 de la mañana con 3 minutos, seguimos conversando con el ministro de Trabajo, el ingeniero Carlos Madero, y hay algunas consultas puntuales. Ministro Jacinto Hernández dice, en esta fase 2, de la cual hablan, ¿cuándo regresaremos a trabajar los empleados que fuimos suspendidos? Y no nos dice obviamente en qué rubro trabaja o dónde trabaja, pero es genérica la pregunta. ¿Cuándo regresarían a trabajar los empleados que fueron suspendidos? Sí, dice que fue en mayo, que fue suspendido desde el mes de mayo. Estamos haciendo una revisión, ya lo vimos este fin de semana, y se hizo una revisión también donde se ampliaron los horarios, ¿verdad? Uno vio la ampliación de horarios. Esa ampliación de horarios casualmente tiene una relación porque los casos no se han visto todavía que los hemos sobrepasado, por así decirlo, ¿verdad? Yo esperaría esta semana, se irá a hacer otra revisión. Esta revisión probablemente traerá... pueden tener dos consecuencias. Una es que nos quedemos como estamos, tres consecuencias, perdón. Una es que nos quedemos como estamos, otro es que se amplíe sábado y domingo, o que se pase a la fase 2. Eso todavía no lo sabemos, porque normalmente se espera que se den los cortes de la información, por así decirlo, de la semana epidemiológica anterior, y se van a revisar las 2 últimas semanas, y eso nos va a permitir, ¿verdad?, ir tomando algunas decisiones. Esto es porque la unidad de epidemiología de SINAGER nos comentaba la vez pasada que se ocupan 2 semanas para hacer estas mediciones, porque es lo que tarda el virus en reproducirse. Entonces, hasta el momento, ahorita estamos cumpliendo eso, y vamos a esperar a que este análisis se dé para saber si volvemos a una fase 2 o ampliamos a sábado y domingo, ¿verdad? De este análisis lo vamos a sacar. Esas son partes de lo que hace la mesa multisectorial, analizando cómo va este comportamiento, y eso pues permite ir liberando, dándole oxígeno a la población. Claro está que entrar a una fase 2 significa que las empresas pasan de 20% a 40%, ¿verdad? En la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces, eso hace que algunas personas suspendidas retornen, ¿verdad? Pero habrá que verlo, todavía no podemos decirlo a ciencia cierta. Ahorita avanzamos un poco, aperturando, abriendo el número de horas, por así decirlo. Eso va a permitir que algunas empresas tengan 2 turnos, ¿verdad? Y también empezamos a ver temas de transporte, y temas de transporte aéreo, conectividad aérea, que tampoco es que van a ser así con muchísima afluencia, pero... ¿por qué? Porque también, por ejemplo, el transporte terrestre, las rutas interurbanas, se está dando ahorita apertura entre ciudades que se sabe que tienen coronavirus. Por ejemplo, Tegucigalpa y San Pedro Sula ya tiene un contagio comunitario, por así decirlo. Pero puede haber lugares donde no hay coronavirus, y en Tegucigalpa sí hay. En esa ruta no se va a abrir, porque si no significaría llevar el coronavirus de Tegucigalpa a esa localidad. Por eso es que se van abriendo controladamente. Eso se llama apertura piloteada, porque entonces cuando lo vamos piloteando, vamos probando, por así decirlo, esas cosas. Igual va a pasar el rubro de taxis y el rubro de buses. Iremos viendo cómo algunas se van piloteando, porque van cumpliendo todas las normas de bioseguridad, ¿verdad? Y lo mismo está pasando en los aeropuertos. Por ejemplo, ayer empezaron vuelos locales, pero al mismo tiempo ayer mandamos las unidades de inspección de control, ¿verdad? Por así decirlo, a los diferentes aeropuertos, ¿verdad?, para ver si cumplían y dejar algunas medidas de bioseguridad que tienen que hacer. Ahora, claro está, pueden existir algunos municipios que regresen a fase 0 también ahorita. Eso hay que tenerlo totalmente claro, ¿verdad? Hay algunos que se pueden sobrepasar. Por ejemplo, uno está viendo a Valle, uno ve Valle bastante complicado, igual que gracias a Dios. Hay unos que pueden sobrepasarse, o inclusive que estén en fase 1 y se están, por así decirlo, sobresaturando y tengan que regresar a fase 0. Eso no hay que verlo como que funciona o no funciona la apertura, es que hay que verlo con normalidad.
Sí. Si la gente no hace caso y el virus se propaga, pues hay que volver a fase cero. Ministro, la pregunta que dejamos pendiente también de varias instituciones, es decir, de varios hoteles que fueron despedidos, aunque es un asunto de tipo privado, pero hay gente que queda sin empleo. Primero, no les han pagado, algunos dicen, las prestaciones, por lo menos en el mensaje que nos envían. Y después, el gobierno no ha mediado con hoteles, y para mencionarlos, Honduras Maya, el Marriott, con cadenas internacionales, para que pueden reactivarse, o ya es un asunto definitivo que ellos no van a seguir operando. Bueno, nosotros hemos tenido inspecciones en varios de estos hoteles ya, ¿verdad? Sabemos la condición de operatividad de estos hoteles, ¿verdad? Obviamente, al abrir un poco las rutas de vuelos internacionales, es probable que algunos de estos hoteles puedan aperturar con ciertas dificultades, cierto está, pero si se hace ordenadamente podría llegar a ocurrir. Ahora, no es algo que al cortísimo plazo se vaya a arreglar, porque no es que uno dice voy a abrir una línea aérea y automáticamente la gente va a venir a hacer turismo de un solo. O sea, hay que poner los pies en la tierra, ¿verdad? No va a ocurrir eso de la noche a la mañana, porque en muchos países que nos están viendo de afuera están teniendo coronavirus, y no creo que la prioridad de la gente ahorita sea esa. Ciertamente lo que sí puede ocurrir es que algún tipo de turismo interno, por ejemplo, nosotros hablábamos con ¿qué pasa con los famosos hoteles rurales que hacen, por ejemplo, turismo rural? Es probable que estos sí puedan operar, ¿verdad? Porque es probable que son hoteles pequeñitos, ¿verdad? Con cabañitas, muchos a veces separadas, y ahí pues no va a haber problema de aglomeración de personas. Hay que desinfectar bien esas habitaciones, y se puede ir operando en estos turismos rurales, que increíblemente antes eran como los más olvidados, y probablemente ahorita pues algunas familias pueden ir a hacer turismo rural, y eso creo que también lo estamos trabajando fuertemente, y vamos a tener noticias de algunos mecanismos que permitan estas aperturas rurales, ¿verdad? De estos hoteles que, como les digo, ya ahorita lo pueden hacer, pero claro, no es lo mismo que lo puedan hacer a que lo vayamos a ir a chequear y digamos a la gente si efectivamente en este pequeño hotel va a poder ocurrir. Pero eso va a ir de la mano de esta apertura de estos vuelos. Igual va a pasar. No creo yo que todos los vuelos vayan a venir full, ¿verdad? No va a pasar así. Pero va a permitir una operación un poco más pequeña en estos hoteles que están tan complejos. Por ejemplo, no es que yo creo que aunque ahorita la operación esté cerrada, probablemente en unos meses va a volver a aperturar. Yo creo que eso va a pasar, ¿verdad? No creo que queden eternamente cerrados, a menos que un hotel haya definitivamente clausurado sus operaciones y no vuelva a retornar, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Usted pregúntese a las familias. Yo creo que hay familias ahorita que si usted les dice que en un hotelito de montaña les abren una posibilidad, van a ir, porque están así como decimos, a maceta, de estar en la casa. Entonces puede ocurrir que eso vaya a pasar, pero estos hoteles pequeños tienen que garantizar que tienen todo el tema de higiene, ¿verdad? Vamos a hacer pruebas, por ejemplo, con la unidad de epidemiología, con la unidad de la EPI, inclusive de las piscinas, por ejemplo. Se van a hacer pruebas, ahorita que se van a hacer algunos ejemplos allá en Roatán, se van a hacer mediciones de cuánto, si la piscina tiene la capacidad de matar o no matar el virus, todas estas cosas. Hay un equipo muy fuerte de la EPI de investigación que tiene ingenieros químicos, biólogos y todo esto, que van a hacer todas estas mediciones, y muy probablemente vamos a poder empezar a reaperturar el turismo, pero gradualmente, ¿verdad? Esto va a ir poco a poco, no de la noche a la mañana, pero seguramente los que primeramente lo harán son los de montaña, que antes alguien no pensaba en ir a la montaña, pero probablemente hoy sí lo piense. Después de tanto día encerrado puede ser que lo piense, y puede ser que tenga las condiciones. O sea, yo creo que eso va a poder pasar. Ministro, Eda Lourdes dice, pregúntele al ministro qué ha pasado con el bono solidario. No se ha cumplido, solo un mes se entregó. Dice, sí, ya se está ahorita, sobre todo para los trabajadores del RAP, se espera que esta semana empiece a pagarse ya el segundo mes, ¿verdad? Y después el tercer mes.
ya está en trámite, así que ya va a entrar dentro de poquito. El teletrabajo, Zuria Trejo dice, ¿se puede considerar como un empleo a medio tiempo o nos tendrían que pagar completo nuestra actividad? No, el teletrabajo es de jornada completa, ¿verdad? En Honduras no existe la media jornada, ¿verdad? En Honduras existe jornada completa o trabajo por hora, pero una persona que tiene un trabajo normal no puede entrar a un trabajo por hora. Entonces, el teletrabajo es por jornada completa. Bueno, perfecto, ministro, le agradecemos mucho. Bueno, tantas consultas que quedaron. ¿Qué pasa con la economía informal? Dice, se pretende ayudar a este sector. Usted decía que, recuerdo en su primera locución, que el comercio informal ese es el que más difícil de controlar y el que ha tenido mayor posibilidad de estar trabajando en todo este tiempo. Y ponía como ejemplo incluso los mercados, por citar uno. Sí, totalmente correcto. O sea, el comercio informal es el que menos ha cerrado. Es el que más activo ha estado, ¿verdad? Pero, claro, ha estado más activo, pero con menos ingresos porque el formal está cerrado. El informal vive del formal. Es una cadena. Es una cadena. Es una cadena. Ministro, muchísimas gracias. Sus palabras finales, agradeciendo por supuesto, porque yo sé, y mucha gente se conecta haciendo consultas, escuchando sus explicaciones, y por eso lo dejamos, porque yo creo que es muy importante que los funcionarios a este nivel tengan esa comunicación con el pueblo, y también la gente dice, ok, vea esto último, el teletrabajo, la microempresa, aunque no le corresponde a usted, pero hizo explicaciones en lo del triaje y también brigadas médicas que deben de practicarse, que se esté entregando el tratamiento maíz en los sectores que se visitan, barrios y colonias tanto de Tegucigalpa como de San Pedro Sula, y que se estén extendiendo también a otras ciudades importantes, que debe de ser también al interior. El trabajo que se hace con los triajes, mencionaba lo de Ciudad Puerto de la Ceiba, igual yo agrego lo que se hace en Olanchito, en este momento una maratón que precisamente hoy se está dando con una población que se ha integrado a hacer una sala de COVID amplísima en el propio hospital de la comunidad para atender pacientes ahí. Entonces están no solo esperando la ayuda del gobierno, sino que el gobierno se incorpore a una actividad que comienza los habitantes de ese lugar, con agregado a Fuerza Honduras, que es el apoyo que se da a los alcaldes para que puedan también identificarse y proyectarse con sus comunidades. Ministro, sus palabras finales, por favor, agradeciéndole una vez más. Sí, bueno, muchas gracias, Jorge, por haberme invitado. Primero que nada, a los compatriotas que nos escuchan, la apertura debe ser una apertura prudente, la llamo yo. Debe ser una apertura prudente, donde todos los hondureños nos comprometamos en que socialmente vamos a cumplir las medidas de bioseguridad. Si nosotros no cumplimos esto, vamos a tener que regresar paulatinamente a fase cero en algunos municipios. ¿Por qué? Porque necesitamos del concurso de todos los hondureños. El gobierno está haciendo su parte, es probablemente el problema más grande que ha tenido el país en su historia, pero estamos metiendo este sistema encadenado de triajes, de brigadas, de hospitales, igual en los municipios, dando el dinero a los municipios para que rápidamente instalen este sistema de triajes y brigadas, y esperamos que el concurso de toda la sociedad nos ayude a salir adelante. Sin ustedes, sin los que nos están viendo, sin el pueblo hondureño, Honduras no puede salir del coronavirus, porque lastimosamente el sistema de contagio depende de cada uno de nosotros. Si no tiene que salir, no salga. Y si va a salir, cuide todas las medidas de distanciamiento. Esa es la clave. No hay otra clave para mantener o controlar esta epidemia. Muchas gracias. A usted, ingeniero, muchísimas gracias. El ministro de Trabajo, don Carlos Madero, que ha estado con nosotros aquí en el diálogo este día. Mañana estará el secretario del Congreso Nacional de la República, el abogado Tomás Zambrano. Resumimos, la participación del ministro es una apertura más que inteligente, una apertura prudente, en donde se deben de cumplir las medidas de bioseguridad y que son tan sencillas, así como lo escuchamos, tan sencillas: distanciamiento social, usar la mascarilla y usarla correctamente y lavarnos constantemente las manos. Esas son las medidas como para poder evitar que el contagio se siga propagando del COVID en nuestro país. Así que una vez más al ministro, gracias. Vamos a la pausa. Les invitamos también
a que vea la repetición de este diálogo hoy a las 11 en punto de la noche, siempre aquí por los canales de BTV, en el Facebook, BTV Somos Todos Honduras, y la frecuencia de radio 92.5 FM en la zona norte y en la zona central de nuestro país. Evelyn y Alejandra Rivera continúan hasta las 9 en punto de la mañana aquí en Hola Honduras. De momento, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.